2. Hacémosla. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que es hermenéutica, dimos algunas definiciones, pero vamos a hablar los tipos de hermenéuticas que hay ahora, que son como las hermenéuticas más conocidas. Es importante que nosotros tengamos claro de que nuestra forma de hacer hermenéutica determina finalmente cómo nosotros interpretamos el texto bíblico. Hay diferentes tipos de hermenéutica, incluso algunos lo asocian a lo que es la cosmovisión, o sea, el entendimiento que hay sobre integral que hay del mundo. Entonces, dependiendo de la hermenéutica, eso es lo que nosotros finalmente le aplicamos a la palabra. Si alguien es cesacionista, ¿cuál es el cesacionismo? Esa posición que indica que algunos dones cesaron una vez terminado el canon bíblico. Hoy no están vigentes algunos dones. Quien se acerca con esa posición va a interpretar la Biblia de forma cesacionista. Para un pentecostal o alguien que es carismático va a interpretar que los dones están todos vigentes para este tiempo. Va a leer la Biblia de esa manera y va a explicarla y la va a contextualizar y va a vivirla de esa manera. Para alguien que considera la Biblia más liberal, también va a ser lo mismo. Entonces, la hermenéutica determina la forma como nosotros también nos acercamos a la palabra, por eso es importante. Y vamos a ver algún tipo de hermenéutica, hay hermenéuticas que son más técnicas que otras, y vamos a hablar acerca de ellas en este momento, ¿ya? Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, pregúntenla, levanten la mano, o si pueden ahí pregunten, no hay problema. Eh, Me gusta más que levanten la mano, sí, porque si uno va, puede uno terminar la idea de lo que uno está hablando, ¿ya? Y lo primero, en esta diapositiva quiero eh, comentarle algo, que es importante corregir con amor a nuestros hermanos. ¿Y por qué los comento esto? Porque esta clase, la de hermenéutica, es una de las clases que más hace cambiar la forma de pensar al, al estudiante de teología. O sea, por algún motivo, de todas las asignaturas, hermenéutica es la clase que de repente ha hecho más daño en algunos hermanos cuando no lo saben tratar con amor. Porque nosotros aquí lo que estamos viendo es la correcta interpretación del texto bíblico. Y nos vamos a encontrar con que habían algunas porciones o algunas cosas que nosotros interpretamos de la Biblia y que no eran así como nosotros pensábamos. Eh, hace algunos días atrás me decía alguien, y es un pensamiento masificado dentro de ciertas iglesias, ¿ah? Que aquí solamente nosotros necesitamos el Espíritu Santo para interpretar y lo demás no es necesario. El Espíritu Santo es muy necesario en lo que nosotros hacemos, pues el Espíritu Santo nos revela las verdades principales, fundamentales y las más profundas también. Nosotros vamos a la Biblia y la leemos, y al momento de leerla, eh, si el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace entender que Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene un sentido muy especial, y es que Él ha dado su vida por nosotros. Eh, También vemos el amor de Dios a través de esto. Pero fíjense que alguien que no tiene el Espíritu Santo en su vida lo va a tomar como un libro de literatura, que tiene lindos poemas, que hay historias interesantes, pero poco creíbles, que hay un personaje que era histórico, que es Jesús, que hizo cosas, era un profeta y que hizo cosas bien interesantes y que además decía que era hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo a nosotros sí nos muestra efectivamente de que esto es palabra de Dios, que esto es Dios hablándonos a nosotros. Pero el Espíritu Santo no nos va a revelar los detalles que son contextuales, y eso es lo que vamos a hablar en algunas clases más adelante, y eso son responsabilidad nuestra estudiarlo. Dios nos permite en este tiempo que nosotros podamos ir y estudiar porque hay que considerar, vamos a ver ahí por qué nosotros tenemos que tener estos puntos ahí bien claros. Y se lo digo porque yo vengo de un contexto donde cuando se predicaba, escuché yo desde el púlpito, muy niño, decir a algún predicador, la letra mata, pero el espíritu edifica. Que levanten la mano los que escucharon eso alguna vez en la iglesia. Yo lo escuché. La letra mata, pero el espíritu vivifica. En una mala contextualización hay de un texto que igual lo vamos a estudiar más adelante. Y si le tenía miedo a la teología, pensando que la Totalmente teología, errado. sin duda, lo vamos a Sí, analizar en una de las clases cuando veamos los textos, qué significa eso. Pero todavía sigue gente diciendo eso. Todavía hay personas. Y es necesario que nosotros les enseñemos, pero importante, tenemos que hacerlo con amor. Y eso es lo que quiero mencionar aquí en esta diapositiva, porque yo me doy cuenta que algunos hermanos toman esta asignatura y la usan como un machete que va cortando cabezas.
Y eso no se debe hacer, porque hay que considerar que hay hermanos que no tienen quizá la oportunidad de estudiar como nosotros lo hacemos y por lo tanto hay que tratarlos con amor, entendiendo y con paciencia, como nuestro Señor Jesucristo lo tiene con nosotros. Fuimos por mucho tiempo algunos ignorantes, pero Dios nos tuvo mucha paciencia y mucha gente nos tuvo paciencia también a nosotros. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces, cada nuevo conocimiento es una nueva responsabilidad. Recordemos que al que más se le da, más se le exigirá. Si usted está estudiando ahora, tenga la seguridad, estimado, estimada, de que se le va a pedir cuenta a usted por esto que está aprendiendo. No es, nosotros no estudiamos para llenar nuestro ego, para sentirnos mejor, sino nosotros estudiamos porque primero creemos que Dios nos ha dado un don, que Dios nos ha proveído un don y nosotros tenemos además una responsabilidad con nuestra iglesia. O sea, cada don y talento entregado debe ser rendido cuenta, debe ser rendido cuando el Señor nos pida cuenta. ¿Ya? Absténgase de ir cuestionando cada una de las interpretaciones que hacen sus hermanos. Si los va a corregir, que sea con amor, paciencia, reconociendo que usted también ha tenido y probablemente tendrá errores en la interpretación bíblica. Nosotros debemos ser honestos, nos hemos equivocado en eso y probablemente nos seguiremos equivocando. El mayor conocimiento nos debe volver humildes, jamás arrogantes. Así que esta es una pequeña introducción que creo que es importante en relación a esta asignatura. Vamos ahora al problema de la interpretación. Hay que tener claro que la Biblia fue escrita en idiomas distintos al nuestro. Fue escrita en arameo, en hebreo, en griego, y tampoco que son esos hebreo, arameo, griegos como los que conocemos ahora, porque esos tres idiomas se hablan todavía. Pero el hebreo que se habla ahora no es el mismo que se hablaba en tiempos de David, no es el mismo hebreo que se hablaba en tiempo de Jesús. Bueno, en tiempo de Jesús el hebreo estaba solamente acotado a lo que era la parte religiosa. Y no en todos lados, porque fíjense que en el caso de Alejandría, donde estaba la comunidad más grande de judíos, ahí ya no se hablaba el hebreo. Y ahí se hizo lo que se conoce como la Septuaginta, que fue la traducción del Pentateuco y de otros libros del Antiguo Testamento. O sea, del Antiguo Testamento se tradujo al griego. Estamos hablando del año 300 antes de Cristo. Entonces, esa era la Biblia que se usaba en tiempos de Jesús. Era en griego. Y el arameo era la lengua franca o el lenguaje que se hablaba en todo Oriente Próximo. Y ese era el lenguaje que hablaba nuestro Señor Jesucristo de forma habitual. También conocía el griego, puesto que ese era el lenguaje diplomático el que se usaba en ese tiempo. Más que el latín era el griego, porque fue colonia griega. Recordemos que Alejandro Magno conquistó todo eso, ¿ya? Y también conocía el hebreo, puesto que él también era un rabí y podía leer las escrituras en su idioma original. Pero el idioma más utilizado en tiempo de Jesús era el arameo. Incluso hay muchas palabras en el Nuevo Testamento que están en arameo. Talita Kumi, Elí, Elí, lama sabactani, Maranata, son palabras Abba, también son palabras que están en arameo. Entonces fue escrito en tres idiomas distintos, en lugares geográficos muy diferentes. En África, recordemos que Moisés estuvo en Egipto, ¿ya? Eso está en África, en Asia, en Europa, y en culturas totalmente distintas, en contextos políticos y religiosos muy propios de culturas que no existen hace miles de años. O sea, miren mis hermanos, ese hebreo, ese arameo y ese griego que se hablaron en ese tiempo no son los mismos de ahora. Y eso es importante aclarar. El caso del hebreo es un caso, pero fantástico, porque el hebreo era una lengua muerta. ¿Qué significa una lengua muerta? Una lengua que ya no se hablaba hace siglos. Y con el movimiento sionista a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, después con la fundación del Estado de Israel en el año 1948, vuelve nuevamente el hebreo a ser un idioma hablado, algo que no hay precedente. O sea, no ha existido en la historia humana antes algo como eso, que una lengua muerta haya vuelto. Otra lengua muerta muy famosa es el latín, ¿ya? Pero el caso del hebreo es un caso único. Entonces, no deja de llamar la atención que haya vuelto. Pero este hebreo, vuelvo a insistir, no es el mismo que se hablaba en tiempos del reinado de Israel, no es el mismo. Entonces, además, fueron 40 autores que escribieron, más de 40 que escribieron, 44 dicen algunos, otros dicen 45, otros dicen menos, dependiendo de ahí a quienes se le atribuye la obra y que tienen trasfondos tan heterogéneos, o sea, tan distintos, que nos podemos encontrar con
personas que venían de la nobleza, profetas, pescadores, médicos y hasta simples pastores de animales. También se debe considerar que cada idioma posee sus propias normas literarias, donde abundan las figuras retóricas y estilos literarios propios de cada contexto. Por ejemplo, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en un tipo de griego que se llamaba koiné, es decir, un griego común, que era del vulgo, de la gente de la calle, que tenía sus propios énfasis y los propios estilos. Este griego difiere del utilizado por los intelectuales, por los poetas y filósofos. La hermenéutica nos ayuda a aproximarnos a lo que realmente quiso decir el geógrafo. Aquí mis hermanos me van a ayudar. ¿Cómo se denomina ese lenguaje que se ocupa en la población y que viene de la cárcel? Y que tienen palabras muy... ¿Cómo se llama? A Ese ver, es el COA, pastor, ¿o no? el COA. Y COA. tiene palabras que para nosotros no tienen mucho significado. Yo debo confesar que yo lo escucho y es poco lo que entiendo, pero hay gente en la población que es capaz de entenderlo muy bien. Perdón, no escuché. el- Hay un lenguaje que se ocupa en ciertos sectores poblacionales periféricos y que proviene de la cárcel. Es un tipo de lenguaje muy característico dentro de cierto sector eh, social que se caracteriza también por ese tema, que está muy asociado a la cárcel. Y ese lenguaje se llama COA, que dijo nuestro pastor Jorge. O sea, ese lenguaje tiene sus propias normas y también un tipo de pronunciación que para nosotros puede resultar extraño. Por ejemplo, que yo hable así para ellos les resulta que nosotros somos extraños para ellos. Entonces son tipo de lenguaje. Imagínense el griego koiné. El griego koiné era un lenguaje común que la gente hablaba en la calle y que todos entendían. Eh, entonces hay que entender que son temas culturales. De repente, si usted va a hablar con ellos, tiene que adaptarse hasta cierta manera, no, hasta cierta manera, tiene que adaptarse a las formas y a los lenguajes, a los símbolos que ellos ocupan dentro de su yo no conocía a nadie, pero me imagino que deben haber predicadores que van a ese contexto, que deben predicar y que deben adaptarse al lenguaje de ellos. ¿Cómo se le explica, cómo se le entrega el mensaje de la cruz a esas personas que tienen formas tan características? Un lenguaje que también está muy impregnado de violencia, de palabras ofensivas. ¿Cómo nosotros llegamos con el mensaje de la cruz? Entonces, mis hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. La hermenéutica busca podernos salvar de ese abismo que nosotros tenemos desde aquí hasta el tiempo en que se hicieron los libros. Imagínense que los libros antiguos, si consideramos que la Biblia se hizo en un periodo de 1400 años, estamos hablando de más de 3000, casi 3500 años desde los primeros libros que se escribieron. Se ha pasado mucho tiempo y obviamente ha cambiado mucho lo que es la historia. ¿Dónde queda la instrucción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está siempre en la vida del creyente, incluso antes de la regeneración, porque el Espíritu Santo es el que produce la fe, ¿no es cierto? Este es el que provee la fe salvífica, la convicción de pecado y produce el nuevo nacimiento. Posteriormente hace habitación en el creyente, lo santifica, lo guía, le enseña, lo capacita, da testimonio, poder, consolación y fortaleza. Además produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en el creyente, los elementos necesarios para formar nuestro carácter y parecernos más a Cristo. El Espíritu Santo nos revela al Padre, nos muestra su presencia, la verdad de Cristo en relación con su palabra nos ayuda a entender las grandes verdades, las que el mundo considera locura. Fue con lo que inicié la clase de hoy día, mis hermanos. Tenemos que tener claro que el Espíritu Santo está presente mientras nosotros hacemos nuestra lectura, hacemos nuestro estudio de la palabra. Pero el Espíritu Santo nos enseña esto, que son las grandes verdades de la palabra, las cosas que para el mundo, para los intelectuales no tienen sentido, para nosotros sí lo tiene. Dice Juan 16, 3 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Y esa es nuestra confianza, que el Espíritu Santo es el que nos está guiando a toda verdad. Pero dentro de la interpretación, vuelvo a insistir, hay cosas que nosotros no podemos entender si no estudiamos primero los contextos. Para un erudito, un crédulo, la Biblia puede resultar un libro difícil de entender, con significado extraño y muchas veces sin sentido, ¿ah? O sea, hay gente intelectual que la estudia y no le encuentra mucho sentido. Lo puede ver como una obra literaria o incluso histórica, pero no como palabra de Dios. Para un creyente, independiente de su escolaridad,
Fíjense que puede ser alguien con muchos títulos universitarios o puede ser alguien sin que haya estudiado, pasado por el colegio. Cualquiera de ellos, cuando es creyente, le son mostradas las grandes verdades del Evangelio. Y esto, estimada y estimado, lo hace el Espíritu Santo. Dice Mateo 11, 25, 26, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Primera Corintios 2, 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es lo que estamos nosotros, mis hermanos, hablando cuando nosotros afirmamos de que el Espíritu Santo sí nos enseña su palabra, pero tenemos que entender que nos enseña las grandes y profundas verdades. Veamos lo que dice Marcos Gallardo, que lo vimos la semana pasada en un muy buen texto, voy a ver si les puedo compartir algo de él. La hermenéutica bíblica consiste primeramente en la adopción de principios, normas y reglas que tienen el objetivo de guiar al intérprete hacia la comprensión del sentido original del texto bíblico, y así no se extravíe de ser fiel al propósito de su autor. Al decir adopción, se asume que el intérprete se identifica con un método de interpretación determinado que a su parecer le ayuda a encontrar el correcto sentido bíblico. Y aquí estamos hablando del método. Estamos hablando del método en el sentido de que tiene que ver con la hermenéutica, mis hermanos. O sea, el método es la hermenéutica, cómo nosotros nos acercamos a la palabra, es precisamente eso. Vamos a ver ahora los más conocidos, ¿ya? Miren, métodos hermenéuticos bíblicos. Hoy en día existen diversos métodos hermenéuticos bíblicos, cada uno con enfoque y objetivos distintos para interpretar las escrituras. Cada método hermenéutico tiene su propio enfoque y objetivos. Algunos buscan interpretar el texto de manera literal y gramatical, mientras que otros se enfocan en los significados espirituales, sociales o narrativos. Los estudiosos y teólogos a menudo combinan varios de estos métodos para obtener una interpretación más rica y completa del texto bíblico, dependiendo de su contexto y finalidad. Algunos de estos son, vamos a revisarlos, parece que lo alcanzamos a ver todo, ¿ya? Por ejemplo, la hermenéutica alegórica. Eso es un tipo de interpretación que la vamos revisando, la hermenéutica tipológica, la hermenéutica teológica o canónica, la hermenéutica histórica crítica, la hermenéutica contextual o sociocultural, la hermenéutica devocional, hermenéutica retórica, hermenéutica narrativa y hermenéutica literal o gramatical histórica, que es la que habitualmente se ocupa dentro del mundo evangélico, la más común dentro de del mundo evangélico conservador, ¿ya? Pero también se mezclan algunos, ¿ah? Por ejemplo, de esto vamos a hablar de la hermenéutica narrativa, porque está tomando mucha fuerza. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a la primera, hermenéutica alegórica. Voy a pasar esto hasta arriba, me está molestando este. Dame un segundito. Ahí se fue. Ahí quedó. Parece que quedó bien. Muy bien. Ahora los veo clarito. Entonces, la hermenéutica alegórica. El enfoque. Este método interpreta el texto bíblico como un conjunto de símbolos o alegorías que representan verdades espirituales más profundas. Este es un método hasta cierto punto peligroso, ¿ya? Es el método, por ejemplo, que ocupa mucho que busca un significado que está ahí como oculto, un significado más profundo, hace una lectura que la palabra no tiene, o sea, le buscan un significado. Me encuentro habitualmente con algunos predicadores que como que tienen una revelación especial que no tiene la palabra, pero ellos sí la tienen, un significado que nadie envió ante la palabra, pero ellos sí la encuentran. ¿Cuál es el objetivo? Descubrir significados ocultos o espirituales detrás de las palabras y relatos literales. O sea, es como leer entre líneas. Es como leer entre líneas. Características. Los pasajes se leen como símbolo de ideas más elevadas, frecuentemente no literales. Se aplica principalmente en textos con elementos poéticos o proféticos. Por ejemplo, fue popular en la teología patrística. Bueno, ahora también es popular, pero hay uno de los que fue muy alegórico, se le criticaba eso, fue a Orígenes, pero a Agustín. Agustín fue muy alegórico y eso definió también su teología. Su escatología es muy alegórica. Y eso tiene peligros, el algoritmo, tiene peligros. Aplicación. Aunque ha perdido popularidad en la hermenéutica moderna, algunos sectores lo utilizan, especialmente para interpretar pasajes difíciles como el Cantar de los Cantares. Ojo, ¿por qué el Cantar de los Cantares?
Aquí nosotros hemos escuchado en relación al cantar de los cantares, ¿qué creen ustedes? ¿Representa a Cristo y a la iglesia o representa ahí al novio y la tsunamita? A ver, hermano y paz de Sergio, ¿qué cree usted? Lo veo entusiasmado. ¿Qué representa el cantar de los cantares? Buenas, buenas noches, Gusto. Bueno, en realidad, generalmente usted está diciendo unas definiciones bastante, ¿no es cierto?, importantes con respecto a varias hermenéuticas, y precisamente lo que se nos ha enseñado en este último tiempo del movimiento pentecostal, ¿no es cierto?, a Cristo con la iglesia. Es como básicamente, entre comillas, básicamente lo hemos encontrado y sermones muy, muy estructurados, basándose en los cantares como un libro bien poético y llevándolo como a la plenitud. Incluso yo lo he escuchado en los púlpitos, mi pastor Elías. Sí, ese es una interpretación alegórica, porque si nosotros vemos, el texto es un relato de una pareja y con algunas partes muy explícitas en sexualidad. O sea, hay cosas ahí que aparecen que son muy explícitas. Entonces, ahora lo Perdón, que sí, ¿sí? Perdón, mi pastor, por eso mismo, qué bueno que usted lo explique bien, porque como hay harta hermenéutica, entonces usted está definiendo alegórica, entonces eso también podría desacralizar un poco o llamar la atención a ciertos predicadores con diferentes administraciones pastorales, porque entonces estamos diciendo que hay pastores que están totalmente errados No, en esa, o no, mi pastor. no Bueno, disculpe que necesariamente. me esté adelantando mucho. No necesariamente, porque hay que tener cuidado con esto. Porque si quiero escuchar al hermano Cristian, una vez él me da la respuesta. A ver, hermano Cristian. Bendiciones para todos, en primer lugar, un saludo, pastor, y a todos los hermanos y pastores. Yo, en lo personal, y por lo que tengo entendido, es un libro poético que expresa una relación de amor entre una persona con otra, pero que también, en ese sentido, nosotros venimos de un mundo occidental y el contexto o las relaciones de pareja, incluso el romanticismo y la sexualidad y sensualidad está expresado en el libro, y el mundo del Medio Oriente, semita, judío en este caso, no tiene problemas con ese tema. Nosotros vivimos en una civilización occidental que es distinta. Nuestros cánones son europeos, principalmente latinos. Eh, Todavía tenemos mucho de mezcla católica, entonces tenemos un tema con eso y lo queremos presentar como un libro poético en el sentido de Cristo y la Iglesia, pero no es la concepción que tenían para el mundo judío. Lo que pasa que el mundo cristiano, o sea, perdón, como el mundo judío todo tiene que ver con Dios. O sea, si uno mira la escritura en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, incluso lo malo se le atribuye a Dios. Las cosas que pasan, tanto lo bueno, lo malo, todo es atribuido a Dios. Casi, o sea, no hay un tema con el enemigo, con Satanás, porque no hay una claridad de eso. O sea, Satanás es nombrado tres veces. En el Antiguo Testamento. A nosotros nos llega la luz con Cristo en el Nuevo Pacto, entonces todo lo que era la vida para la vida de la persona israelita o judía tenía que ver con Dios. Las cosas buenas que le pasaban, las cosas malas que le pasaban, todo tenía que ver con Dios. Su sexualidad tenía que ver con Dios. En todo, en las cosas de la vida estaba presente Dios. Y para nosotros eso es difícil porque nosotros tenemos otra concepción de vida y Amén. vamos seccionando o separando las cosas, las segmentamos distintas. Venimos de otra cultura. Así es. Eh, Son nos temas culturales. configuramos en otra cultura. Entonces, eso es más que nada. Ya, bien, 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 gracias. Sí, efectivamente estamos con temas culturales, pero mire, para ser justo al respecto, nosotros podemos reconocer, y en la Biblia por lo menos dice en Corintios,
y que y también dice en otros pasajes que ocupa una figura muy hermosa en relación a la iglesia, que es la novia. ¿No es cierto? En eso estamos de acuerdo. Incluso también en Apocalipsis también reconocemos que la iglesia es la novia. En eso nosotros sabemos que es un símbolo, es una figura que para nosotros tiene significado. Entonces es fácil asociarlo, pero sí lo que podemos usar nosotros, que creo que es válido, el cantar los cantares como una tipología, como un tipo en relación a lo que es la iglesia. En ese sentido, sí, lo podemos utilizar, pero afirmar de que el cantar de los cantares se refiere a la iglesia en la relación de Cristo es una mala exégesis, es una mala interpretación. Ahí habla acerca de la relación yo tengo recuerdo siendo muy joven cuando recitábamos, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, oh, si ella me besara con besos de su boca, o me acuerdo que había una hermana que decía, mi amado es blanco y rubio, separado entre 10.000, y había recitaban y lo tomaban y también lo tomaban con un sentido ahí amoroso, porque son historias de amor que están ahí, pero se podría ocupar como tipología, y en ese sentido sí es válido. Es válido, o sea, para que no digamos, esta cuestión aquí no tiene nada que ver, mire, es válido en ese sentido, así que hay que tener cuidado. Pero también, como hablamos al principio de la clase, cuidado con la corrección sobre eso, con amor, con paciencia, nos vamos a encontrar con hartas cosas ahí que quizás nos damos cuenta que no estábamos tan enfocados, quizás también en algunos puntos. Sigamos, mis hermanos, parece que no vamos a alcanzar a ver todos los tipos. La hermenéutica alegórica, por ejemplo, en Gálatas 4:21-31, ejemplo, dice uno texto, dígame, los que queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y aquí, por ejemplo, una interpretación alegórica. Pablo usa la historia de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, como una alegoría. Ismael representa la esclavitud bajo la ley, mientras quizás representa la libertad de la promesa. La alegoría muestra que la vida cristiana no está bajo la ley, sino bajo la gracia y la promesa en Cristo Jesús. Es una interpretación alegórica. Ahora, no tenemos que satanizar toda la interpretación alegórica. No tenemos que hacerlo. En general, es una interpretación arriesgada que busca algún significado que finalmente puede que no se parezca al significado original. Hay que tener cuidado en eso. Yo tendría cuidado, por lo menos, y una interpretación que dentro de la academia se desecha, ¿ya? O no se ocupa, mejor dicho. Después vamos a la hermenéutica tipológica, y aquí es donde podemos ocupar nosotros lo que le decía yo, la iglesia. Vamos a hablar. Mire, enfoca, interpreta ciertos eventos, personas o instituciones del Antiguo Testamento como prefiguraciones o tipos de realidades espirituales que se cumplen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mostrar las promesas y sombras del Antiguo Testamento, mostrar cómo las promesas y sombras del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Jesucristo y en el Nuevo Pacto. Característica, se centra en los paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un tipo en el Antiguo Testamento visto como una sombra que apunta a una realidad en el Nuevo Testamento. Es un tema muy interesante. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tipos de tipología, a ver si alguien se maneja en esto o ha estudiado, algún tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que nosotros reconozcamos ahora? Por ejemplo, con personajes. ¿Qué personaje es un tipo de Cristo? Hay varios, ¿ah? ¿Quién? Hermano Abraham, Moisés, José. Sí, pero hermano Matías, le escuché. ¿Qué me dijo? No, parece que no me Perdón, escucha. perdón, ahí sí, ahí sí. Es Melquisedec me parece que le dice. No, digo todo. Melquisedec. Sí, correcto. Muy bien, muy bien, porque es un personaje que es como extraño, muy extraño, que aparece ahí y después desaparece y vuelve nuevamente a aparecer en hebreo. El ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová, más que un tipo, se clasifica de forma como independiente, porque sí, igual se puede hablar de tipología, pero se llama de una cristofanía o una teofanía. Mm. ¿Ya? Entonces el ángel de Jehová tiene otra característica, pero nos damos cuenta, José es un tipo de Cristo. José, estamos hablando, José de los 12, ya que estuvo en Egipto. David es un tipo de David. Cristo. Entonces nos encontramos con varios casos que uno puede encontrar ahí, y en el caso de la tsunamita,
es un tipo de iglesia, si lo queremos mencionar o hacer una tipología. Puede ser, sí. Desde esa perspectiva podríamos considerarlo que podría hacerse o como un anticipo de lo que es la iglesia o lo que significa la iglesia con esa relación. Igual es forzada, pero se puede hacer, ¿ya? Es interesante porque no solamente hay tipología, porque también hay tipología en relación al Espíritu Santo, tipología en relación a otro tipo de eventos que van a ocurrir, ¿ya? Ahí vamos. Lamentablemente no alcanzamos a profundizar tanto, ¿ah? No alcanzamos, no alcanzamos. Ya, mire, por ejemplo, en Éxodo 12, del 3 al 7, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10.º día de este mes tómese cada uno un cordero, según las casas de los padres, un cordero por casa, y tomarán la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Ese cordero, ¿qué representa? ¿Qué tipo o qué prefiguración representa? A Cristo, ¿no es cierto? El cordero que fue inmolado. También otra prefiguración o tipo es la serpiente, donde tenían que mirar los israelitas para ser sanados. ¿Se acuerdan que miraban y eran sanados cuando eran mordidos de serpiente? También es una prefiguración. Nos vamos a encontrar con hartas cosas ahí que son interesantes. No estoy diciendo que sea Cristo, para que no piensen que estoy afirmando algo. Estoy diciendo que es un tipo, es una prefiguración. Nosotros ahí podemos encontrar ya como un anticipo de lo que va a ocurrir más adelante y que se cumple en el Nuevo Testamento. Como decía el apunte, es una sombra, algo que anunciaba, ¿ya? Ahora vamos a ver la hermenéutica teológica o canónica. Este método interpreta la Biblia en función de su unidad teológica como un solo cuerpo de revelación divina. Se busca entender cómo cada pasaje contribuye a la enseñanza general de la Biblia. Objetivo, interpretar cada texto a la luz de la totalidad de la escritura, subrayando la coherencia teológica del canon. O sea, esta hermenéutica, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un tema, el amor de Dios, ¿no es cierto? Y lo estudiamos en el contexto de la Biblia, o la salvación, que es un tema tan polémico este último tiempo, especialmente en algunos contextos pentecostales, la salvación, cómo se entiende la salvación desde ciertos contextos, y nosotros vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Miren, les voy a plantear un texto ahí, a ver si ustedes Juan 3:16 es el texto que nosotros usamos y entendemos que es quizá uno de los textos que más expresa el deseo de Dios de que el hombre, que expresa el amor de Dios hacia el hombre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto? Que ha dado su Hijo unigénito. Para empezar. Nuestra hermenéutica o la hermenéutica habitualmente que hemos tenido como evangélicos en los últimos siglos, especialmente, nos enseña que ese mundo literalmente es todo el mundo, que Cristo murió por todos. Esa ha sido la hermenéutica clásica. Pero bajo ciertos contextos, cierta hermenéutica, eso es, ese mundo está limitado a, a una cierta cantidad de personas que vienen predestinadas. Entonces es un tema no menor. La hermenéutica determina cómo nosotros interpretamos los textos. Dice Alexis, nuestro hermano Alexis, ¿por qué se habría elegido una serpiente para ser sano al mirar, sin más asociado a una serpiente antigua? Mire, yo tengo por ahí un estudio sobre ese tema, yo creo que se lo voy a facilitar, pero finalmente la serpiente como un simbolismo. Recuerden que eran sanados ¿de qué? Tendría que mirar el contexto ahí, ¿por qué eran sanados al momento de mirar la serpiente? También tiene eso un fin, pero no, los judíos no eran idólatras, o sea, ellos en este caso no tenían, no se hacían figuras de cosas, de nada, y fue un caso muy particular eso, muy particular, o sea, un caso que Dios ocupó, diríamos incluso una excepción a la regla, algo que Dios utilizó en un momento determinado para una situación determinada y que no volvió a ocupar más. Nosotros después no volvemos a ver la serpiente, por lo menos como símbolo de sanidad, en ninguna otra parte en la Biblia. Entonces no deja de llamar la atención, pero se puede ahí estudiar eso, mi estimado, ¿ya? Por ahí yo me acuerdo haber hecho hace algunos años atrás algo referente a eso. Eh, entonces, características, se considera el texto canónico, disculpen, el contexto canónico. ¿Qué significa eso? Toda la Biblia, no solo el contexto inmediato del pasaje. Vamos a tener una clase dedicada exclusivamente al tema de los contextos. Se valoran las conexiones temáticas y doctrinales a lo largo de toda la Biblia. Se evita interpretar un pasaje aislado sin considerar el testimonio completo de la escritura. Aplicación. Es usado principalmente para interpretaciones sistemáticas y teológicas como la doctrina del pacto,
o el dispensacionalismo, que son dos de las formas más como, por ejemplo, dentro del pentecostalismo se ocupa mucho el dispensacionalismo, es una forma de entender la historia de la salvación, ¿no es cierto? Y la teología pactual es más de los reformados, ellos trabajan más esa línea que lo ve como un pacto, la historia también de la salvación. Eh, por ejemplo, dentro de la teología canónica dice Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que son, esto a los que conforme a su propósito son llamados. La interpretación canónica dice, este versículo se interpreta a la luz de toda la Escritura considerando el propósito redentor de Dios en la historia bíblica. La promesa de que todas las cosas oran para bien está enmarcada dentro del plan de salvación de Dios. O sea, si nosotros lo entendemos, podemos de repente nosotros atribuir de que todas las cosas, incluso las que son muy malas, son cosas que Dios está validando. Hay que tener cuidado, creo que este texto es de mucha bendición, pero de repente hay gente que lo ocupa en el sentido que incluso cosas que son terriblemente malas y que son decisiones del hombre, Dios ya las determinó. Y hay que tener cuidado con esa interpretación. El determinismo no es bíblico. El determinismo no es bíblico. Yo tengo una crítica muy fuerte a esa doctrina. Porque al final, si uno piensa en el tema del determinismo, vuelve a Dios el autor del mal, al autor y propiciador del mal. Y eso es una herejía. Hay que tener cuidado con eso. Y se lo digo porque he escuchado a algunos hermanos afirmar de que incluso, y se lo voy a comentar porque una vez se lo escuché a un predicador ahí en internet, un predicador reformado, y él decía, si una joven fue violada es para la gloria de Dios, porque Dios hasta en eso se glorifica. Y eso es una aberración, o sea, eso es una aberración, es un entendimiento totalmente corrupto de lo que es el deseo de Dios en relación a nosotros. O sea, Dios lo permitió y Dios tiene un plan con eso. No, no es así, mis hermanos. Eso se llama determinismo y eso es peligroso porque finalmente pervierte el significado de lo que es la gracia, pervierte el significado de lo que es el amor, pervierte el significado de lo que es libre albedrío. Enfoque, hermenéutica histórica crítica. Mira, aquí vamos a entrar en un tema medio complicado, ¿ah? Em, ¿Se acuerdan ustedes que hubo un tiempo en que también se decía que los que iban a estudiar teología después ya no salían creyendo en nada o dudando de todo? ¿Se acuerdan de eso, no? Todavía, todavía, sí, todavía, aún se da. Miren, en algunos casos fue así. Y yo conocí personas que fueron a estudiar y que terminaron dudando de todo. Porque hay un tipo de teología que está muy basado en lo que es la teología liberal, no la teología de la liberación, la teología liberal. Y que la teología liberal no tiene nada que ver con el liberalismo que se da ahora, sino que es una teología más antigua, del siglo XVIII, XIX, que es una teología basada en la sospecha, que cuestiona la historicidad de los textos, que cuestiona la Biblia, que incluso se atrevió en algún momento a dudar de los milagros de Jesús, que realmente Jesús no hizo esos milagros y que esos fueron mitos que se fueron transmitiendo de los seguidores de Cristo. ¿Qué duda que el Antiguo Testamento haya sido escrito por Moisés? Y hace una crítica a todo lo que sea. Miren, yo tuve la oportunidad, estimadas y estimados, de estudiar teología también en una universidad católica. Tuve la oportunidad de hacerlo. Yo dije, bueno, si voy a criticar a los católicos, los voy a criticar con información. Y me puse a estudiar con ellos. Y rescato lo bueno, desecho lo malo. ¿Ya? Estudié en la Universidad Católica de Conce, teología y Biblia con ellos. Y en una oportunidad conversando porque ellos adoptaron la teología liberal de la escuela alemana, que más encima es protestante. O sea, ellos adoptaron esa mala escuela que viene de los evangélicos, no evangélicos, protestantes. Y por ejemplo, estábamos hablando del libro de Jonás. Y estábamos estudiando el libro de Jonás. ¿Y sabe lo que decía el profesor? Que el libro de Jonás era un libro, era una fábula que tenía un fin ético. O sea que eso no existió, que eso no hay ningún registro en Nínive, que no, nunca se dio eso realmente. Es una historia. Y que eso, que el pez gigante se haya tragado a Jonás, es otra historia más que eso no es posible. Y yo en ese momento hice mi comentario como humilde pentecostal, dije, no, pero yo creo que si la Biblia dice que el pez se tragó a Jonás, yo eso lo creo. Y si la Biblia dice que Jonás se tragó el pez gigante, también lo creo. Yo no tengo problema porque yo creo en un Dios sobrenatural, un Dios que detiene el día.
un Dios que camina sobre las aguas, un Dios que alimenta y que es capaz de crear de la nada y hacer algo. Yo en ese Dios creo. Entonces a mí no me complica. Bueno, finalmente mis compañeros y el profesor entendieron que yo tenía una postura clara en relación a eso y que mi postura no contradecía la Biblia, la literalidad de la Biblia. Entonces ese era el argumento que yo les daba. Y después, bueno, sabían que mi posición era de esa, pero lo que trato de transmitirles, estimados y estimadas, es que existe una escuela que duda y que cuestiona todo. Entonces varios de nuestros hermanos fueron a esa escuela, estudiaron y terminaron dudando de todo. Y eso es verdad. Y yo creo que cuando uno estudia, tiene la posibilidad, uno no debe dejar de creer en el Dios sobrenatural. Es más, entre más estudiamos, más conocemos a Dios. Y entre más conocemos a Dios, más nos humillamos en un Dios que nos ama a pesar de cómo somos. Un Dios que es grande e inconmensurable. Empezamos a conocer un Dios que es mucho más de lo que nosotros pensamos, que nuestra mente limitada podía entender. Un Dios que es inconmensurable. Y a ese Dios adoramos nosotros. Bueno, sigamos, porque yo me entusiasmo con esto, así que... entonces, trata el texto bíblico como un documento literario y busca identificar sus fuentes, su historia de redacción y el contexto en que fue escrito. Objetivo es descubrir las fuentes, redacciones y procesos que llevaron a la formación del texto bíblico tal como lo tenemos hoy. Por ejemplo, para ello el Pentateuco tiene más fuentes, una fuente loísta, una fuente yavista. Entonces dicen que hubieron varios escritores que trabajaron en la escritura, no fue solamente Moisés, sino que fueron varios los escritores que estuvieron en ello. Y dudan, bueno, dicen que Moisés no existió, y hay otros personajes, incluso yo me he encontrado con algunos que hasta dicen que David no existió, que es un personaje que es parte de la fábula ahí de la historia de Israel, pero no fue un personaje histórico. Características, incluye el estudio de la crítica de las fuentes, la crítica de la forma y la crítica de la redacción. No vamos a meternos en esto porque para eso es una asignatura completa, para estudiar esto, una asignatura completa. Mire, se puede estudiar y se puede sacar, recuperar lo bueno, desechar lo malo, se puede hacer. Yo creo que igual aquí hay cosas que nosotros podemos utilizar y que son muy buenas dentro, por ejemplo, de la crítica de las fuentes, podemos nosotros ahí sacar algunas cosas. De todo yo creo que se puede examinar y retener lo bueno. Se enfoca en el contexto cultural, social y político del tiempo en que se escribió el texto. A menudo se usa un enfoque científico para analizar la composición literaria. Aplicación popular en estudios bíblicos académicos y en algunas denominaciones más liberales. Es frecuente en universidades y seminarios teológicos de corte académico, o sea, los institutos bíblicos que están aquí, acá arriba, o sea, en el top de la erudición, ellos son todos históricos críticos, todos. O sea, son muy enfocados en eso y están así, como les digo, dudando de todo. Vamos a seguir, porque nos faltan unas pocas todavía. Ahí está. Hermenéutica contextual o sociocultural. Enfoque. Este método interpreta la Biblia de una perspectiva que toma en cuenta el contexto cultural y social de la comunidad de fe que lo recibe. Se centra en cómo los textos bíblicos impactan y responden a las circunstancias particulares de las personas en sus contextos contemporáneos. Objetivo, relacionar el texto bíblico con los problemas sociales, culturales y políticos de hoy. Y aquí quiero mencionar porque este es un tema que no es menor, no es menor, mis hermanos. Por ejemplo, bueno, que en Chile no es tan complejo, ¿ah? Pero en otros países de Latinoamérica nosotros tenemos un serio problema, que es el problema de la pobreza y de la injusticia. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Latinoamérica es un continente en general, en lo general, pobre y donde hay mucha injusticia, donde hay gobiernos que son corruptos. Bueno, aquí en Chile se está dando también eso impresionante. Nosotros pensábamos que éramos un país más honesto y más pro de este continente y nos encontramos con la sorpresa de que muchas autoridades han mostrado la hilacha, como se dice en buen chileno. Eh, Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, ¿de qué estamos hablando? A ver si alguien me puede decir cuando hablamos de guerra espiritual. ¿A qué se refiere eso? A ver, si alguien se anima. Vamos a empezar a preguntar por nombre, ¿ah? ¿Qué es lo que es guerra espiritual? ¿Atar al hombre fuerte? Sí, yo me acuerdo mucho de esa enseñanza. Atamos al hombre fuerte. En los 90 estaba de moda eso. Bueno, la guerra espiritual es algo que nosotros vivimos, que se experimenta. Pero dentro de ciertos contextos, cuando usted les habla de guerra espiritual, ellos entienden que brujería
entienden que guerra relacionada con demonios. Y yo siendo muy joven, me acuerdo haber acompañado a mi pastor en ese tiempo a ir a orar por gente endemoniada. Yo tuve esa experiencia. Fíjense que ahora no es algo que no he vivido hace muchos años. Yo creo que más de 30 años, que no he tenido nuevamente ese tipo de experiencia. Pero para nosotros pareciera que no fuera algo tan común, pero antes sí lo era. Iban a buscar a los pastores para que fueran a orar por esta gente que tenían problemas y hay casos y testimonios de liberaciones. Fíjense que hay un académico muy interesante que se llama Craig Skinner, que debe ser de los que están acá arriba, de los top five, o sea, de los más reconocidos dentro del mundo académico. Y él hizo un libro que se llama Hermenéutica del Espíritu, que probablemente nuestro hermano Patricio ahí lo puede que lo haya leído, Hermenéutica del Espíritu, Craig Skinner. Es un pedazo de libro, ¿ah? Uno de esos libros que uno lee y dice, no tiene pérdida. Un libro académico muy interesante. Y saben, mis hermanos, que él en ese libro menciona, él se casó con una mujer, siendo norteamericano, se casó con una mujer de origen africano, ella de raza negra. Y él, mientras vivió en África, él tuvo guerra espiritual con brujos. Y él lo escribe en el libro. Entonces, él además comenta culturalmente, dentro del contexto eh, de África, la guerra espiritual para ellos es algo real, que ellos lo viven a diario. Entonces, para ellos, este tema de tener conflictos de esa naturaleza espirituales es algo que dentro de esa cultura, cuando ellos se acercan a la Biblia y leen en la Biblia de que existe esta guerra y que además nuestro Señor Jesucristo vino a liberar a los que estaban poseídos, endemoniados, para ellos eso tiene mucho sentido porque ellos lo viven en su vida diaria. Interpretación contextual. Por ejemplo, dentro de y una crítica que se hace dentro de la literatura que nosotros recibimos, mucho viene hecho desde Norteamérica por gente de clase media, blanca, que tienen un excelente seguro de salud, que se atienden en buenos hospitales, ¿no es cierto? Gente que tiene solucionado su tema financiero, médico, con buenas pensiones de retiro. Entonces ellos hacen reflexión y ellos dicen, ¿saben qué? Los dones de sanidades no están vigentes para este tiempo, porque son cesacionistas. Pero para alguien que vive en un país pobre, donde la salud es muy mala, donde ya ha sido desahuciado, el don de sanidad es algo vigente, es algo que está disponible. Y quiero que entendamos esto, porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos que Dios hacía, o sea, que nuestro Señor hacía milagros y que los apóstoles y los discípulos hacían milagros, nosotros nos acercamos a la Biblia, la interpretamos, decimos esto también es para nosotros. Y no solamente eso, además tenemos testimonios sobre eso. Vivimos en una vida testimonial en la cual nosotros decimos, Dios es el mismo, sigue obrando milagros todavía en este tiempo. Yo lo planteo porque la perspectiva cultural, cómo uno trabaja lo que es la hermenéutica contextual, tiene que ver con los contextos que son propios en nosotros. Nosotros en Latinoamérica no tenemos el mismo contexto que en Estados Unidos. No tenemos el mismo contexto que en Europa. Nosotros tenemos un contexto diferente. Por lo tanto, hay cierto enfoque de la Biblia que nosotros vamos a rescatar y vamos a hacerlo vida ahora. O sea, vamos a decir, sí, esto es algo que yo lo vivo o le doy más énfasis porque pertenece a lo que es mi entendimiento cultural. La Biblia se interpreta según las culturas que también son propias. Eh, por ejemplo, dice ahí, se examinan cuestiones como la opresión, la justicia social, la pobreza, la marginación, que eso es propio de Latinoamérica, ¿ya? Se aplica en teología de la liberación feminista o postcolonial, que ese también quizás hay unos extremos ahí que nosotros podemos ir considerando, hay que tener cuidado. Mire, les pregunto yo, dentro del contexto de cierta iglesia, ¿existe machismo? ¿O en el caso de cierta iglesia las mujeres han sido relegadas? ¿Saben que yo vengo de una generación donde la hermana, el marido que iba a la iglesia igual la golpeaba y el pastor le decía que tenían que continuar juntos? ¿Usted se encontró alguna vez con eso, no? Y el marido la golpeaba, bien golpeada, y el pastor le decía que tenía que seguir juntos. Ahora eso es ilegal, o sea, si un pastor sabe de un caso de violencia intrafamiliar y no hace la denuncia, el pastor está cometiendo una falta que en este momento puede ser muy complejo, muy complicado para él. Pero dentro de ese contexto
nosotros sabemos que el feminismo se levanta como una reivindicación, que yo no estoy de acuerdo con los énfasis, pero sí estoy de acuerdo con que dentro de nuestras comunidades, históricamente, la mujer ha sido muchas veces relegada y ha sido maltratada. Entonces, a eso me refiero yo con teologías contextuales. Creo que la forma como algunas hermanas o pastoras que han tomado esto lo han hecho de forma incorrecta, pero sí esto nace desde problemas que son reales y eso quiero que lo tengamos claro en ese sentido. ¿Ya? Esos son hermenéuticas contextuales, ¿ya? Frecuente, a ver, se me parece que se adelantó, se adelantó, ahí está, se adelantó. Ya. Frecuente en la teología de la liberación y otros movimientos buscan relacionar la Biblia con temas contemporáneos de justicia social. No voy a introducir la teología de la liberación porque ahí tendría un buen rato para meterme, pero ese fue un intento de conciliar la Biblia con lo que es la justicia social. Hermenéutica devocional. Enfoque. Este método busca una aplicación personal y espiritual del texto bíblico, donde la prioridad es la edificación personal y el crecimiento espiritual. Esta es una hermenéutica muy simple, que uno lo que trata de buscar es finalmente que el texto me sirva para mi vida espiritual diaria, para edificación o para otros. Una hermenéutica que es como una de las más sencillas que hay. Nosotros vamos tomando textos y vamos rescatando lo que sirve como aplicación para nuestro crecimiento espiritual. Encontrar una aplicación práctica, o sea, el objetivo es encontrar una aplicación práctica y edificante de la escritura en la vida del creyente. ¿Ya? Un segundito. A ver, déjenme un segundito, aquí hay una. Dice, la mujer predicar o enseñar, me imagino que antes quiso escribir puede la mujer predicar o enseñar en el altar, en una reunión general, hombres y mujeres y enseñar en lugares que no se puede, porque Pablo decía, no permito a la mujer hablar. Está bien aplicado? Esa es una buena pregunta, porque yo aquí no me quiero meter en problemas. Si dentro de su iglesia hay una norma en relación a esto, respétela, respétela, eso es lo que les puedo decir porque finalmente uno acá no va a llegar a la iglesia que no se permite a la mujer hablar delante o predicar, no va a llegar a decir, sabe que mi profesor en el CETEMI me dijo, el profesor Elías me dijo que sí, la mujer puede hablar. No sométase a las enseñanzas que hay en su iglesia. Si en la iglesia después hay un cambio en relación a eso, bueno, yo pertenezco a una denominación en que las mujeres pueden pastorear y no solamente pastorear, además liderar los concilios nacionales. O sea, en ese sentido nosotros ya llevamos 100 años trabajando en eso y vemos que la mujer igual es utilizada y tenemos sustento bíblico para eso. Pero no quiero contradecir lo que son las formas que son válidas de administración de cada una de las comunidades. ¿Ya? Bueno, sigamos acá. Objetivo, encontrar una aplicación práctica, como dice, y edificante de la escritura en la vida del creyente. O sea, esa hermenéutica es la hermenéutica, bueno, un sistema más sencilla. Características, se enfoca en el significado que el texto tiene para el lector en el momento presente. A menudo se utiliza en estudios personales, sermones, devocionales. Aunque valiosa para el crecimiento personal, puede ser subjetiva si no se apoya en un contexto más amplio. Aplicación, muy común en estudios bíblicos personales y grupos pequeños dentro de la iglesia. Esta hermenéutica es la más adecuada especialmente para gente nueva. Cuando usted está llegando gente nueva a la comunidad, este es el tipo de hermenéutica que uno aplica para ir y enseñarles a ellos. Uno no tiene que enseñarles así teología de repente muy, muy profunda porque puede que finalmente uno los confunda a ellos. Hermenéutica retórica. Mire, este método examina los textos bíblicos como pieza retórica, es decir, como discursos diseñados para persuadir, a ver, se adelantó otra vez, para persuadir a una audiencia específica. Analiza el estilo, las figuras retóricas y las técnicas persuasivas que los autores usaron. Objetivo, comprender cómo los autores bíblicos buscan impactar y convencer a su audiencia. Características, se analiza el uso de las metáforas, hipérboles, paralelismos y otras figuras literarias. Presta especial atención a cómo los autores estructuran sus argumentos. Se considera el efecto que las palabras y frases tendrían sobre la audiencia original. Aplicación utilizado en estudios literarios de la Biblia, especialmente en el análisis de los evangelios, carta de Pablo y los profetas. Mire, un tema que viene interesante, por ejemplo, en Mateo 23, donde aparecen los hay de vosotros cuando dice a los fariseos. Entonces, ¿cómo ocupa esos recursos, esas técnicas persuasivas? Bien interesante, vamos a tener una clase que es la próxima acerca de las figuras retóricas. Y ahí vamos a sacar
a relucir también lo que fue nuestro estudio de, porque eso me acuerdo que a mí me lo enseñaron cuando estaba en la básica todavía, las películas retóricas. Así que vamos a hablar acerca de eso. Hermenéutica narrativa. Y sabe que esto está tomando mucha fuerza la hermenéutica narrativa. Y les voy a explicar por qué. Mire, conversemos esto antes de. eh, los, los textos de Pablo tienen un alto sentido pedagógico, ¿no es cierto? Él lo que hace es enseñar. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Él lo que transmite es doctrina y doctrina sólida. Eso es lo que le está haciendo habitualmente Pablo, entregando doctrina, doctrina sólida. Ahora la pregunta, Lucas, con su libro de Evangelio de Lucas y Hechos, ¿él entrega doctrina? Para algunos no. Porque él lo que hace es contar historias muy bien y tiene un sentido teológico porque habla acerca de lo que es el plan de Dios, el plan de lo que es la historia de la salvación y cómo los primeros cristianos tuvieron, pero dentro de algunos círculos académicos, especialmente más enfocados a la teología clásica, ellos dicen no, Lucas, tanto el libro del Evangelio como el libro de Hechos, tiene solamente un fin de mostrar historia, pero no tiene un fin paradigmático o un fin de transmitir una enseñanza doctrinal. Pero saben que la teología narrativa o la hermenéutica narrativa precisamente se preocupa de eso. Y nosotros al estudiar lo que es la teología lucana, nos damos cuenta que Lucas sí tiene intenciones de transmitir doctrina. Y Lucas, ¿y por qué es importante? Dentro del contexto nuestro, o sea, dentro del contexto mío, y quizás alguno de ustedes se identifique, no sé si se dan cuenta que yo soy pentecostal. Bueno, en ese sentido, para nosotros es importante, puesto que el único autor del Nuevo Testamento que menciona cómo los primeros cristianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿saben quién es? El único, Lucas. Pedro no menciona cómo los primeros cristianos recibieron el bautismo. Tampoco lo hace Pablo. Tampoco lo hace Pedro. Y fíjense que entre Lucas y Hechos, esos dos textos es mucho más largo que los escritos de Pablo. O sea que Lucas además escribió más que Pablo. Entonces, en Lucas nosotros nos damos cuenta ahora, y eso es lo que hace el estudio de teología lucana, ejemplo, que el tema de las lenguas encontramos un paralelismo inverso con lo que es Babel. Porque en Babel, ¿qué es lo que pasa? Las lenguas se dispersan. Y en Pentecostés, las lenguas se reúnen en un lenguaje que entiende Dios. ¿No es cierto? Además, nosotros podemos encontrar otros paralelismos como en Sinaí, con la entrega de la ley. Cómo la ley fue entregada, cómo hubieron todos esos símbolos que hubieron, esos eventos que hubieron en el monte Sinaí, y lo que sucede en Pentecostés, paralelismo. El paralelismo de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Encontramos varios paralelismos en relación a Pentecostés. Yo vengo trabajando hace años en eso. Y es muy interesante con números 11 en relación a los 70. Como Moisés cuando transmitió el espíritu de los 70 se acuerda que se quedó Eldad y Medad en el campamento y profetizaron también, y no estaban con los 70 en el tabernáculo. También hay un paralelismo ahí muy, muy potente. Entonces, cada uno de esos tiene que ver con teología narrativa. Y eso es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho porque dentro del contexto pentecostal se trabajó por muchos años con lo que se llamaba una teología pragmática. ¿Qué es lo que es una teología pragmática? Es algo que se hace, se entiende, pero no hay un sustento quizás teológico doctrinal muy potente detrás. Era la lectura simple de la palabra y la interpretación directa. Pero la teología lucana nos vino a dar un apoyo en lo que es sustentar varias de nuestras doctrinas, por ejemplo, la subsecuencia y otras enseñanzas más. Disculpe que me escape un poquito con esto porque me entusiasma, ¿ya? Sí, pero sigamos acá. Eh, entonces, la hermenéutica narrativa, como dijimos, eh, aquí dice, subraya la importancia de los personajes, las tramas y temas narrativos, pone énfasis en cómo los relatos bíblicos influyen en la identidad y misión del pueblo de Dios, resalta la continuidad y coherencia de la historia de Dios en la Biblia. Aplicación de este método es popular en enfoques literarios y en algunos movimientos evangélicos o modernos que buscan subrayar la unidad narrativa de la escritura. ¿Ya? Y vamos a la hermenéutica literal o gramatical histórica. Y esta es la que nosotros habitualmente más ocupamos. ¿Ya? Por eso la dejé para el final porque también es un poco más extensa. ¿Cómo estamos con la hora? Ya nos pasamos, pero vamos. Tienen unos minutitos más, ¿no es cierto?
Ya, muy bien, excelente. Enfoque. Este método busca interpretar el texto bíblico en su sentido literal, tal como lo entenderían los lectores originales, ¿ya? Se enfoca en el contexto gramatical y trasfondo histórico del pasaje. Objetivo. Comprender lo que el autor original quiso comunicar a su audiencia original. Características. Se estudia la gramática, el vocabulario y la sintaxis del texto. Se considera el contexto histórico y cultural en que fue escrito. Se intenta evitar imponer interpretaciones modernas al texto, o sea, hay que dejar que el texto hable por sí mismo. Aplicación en este método es comúnmente usado por intérpretes evangélicos conservadores. Vamos primero aquí, ya. La hermenéutica literal o gramatical histórica es uno de los métodos más tradicionales y ampliamente aceptado dentro del cristianismo conservador, especialmente en círculos evangélicos y protestantes. Este método parte de la premisa de que el significado de los textos bíblicos puede entenderse de manera clara y objetiva si se analiza el texto en su sentido literal, teniendo en cuenta tanto la gramática como el contexto histórico en el que fue escrito. Es el método que habitualmente utiliza la Academia Evangélica, por lo tanto, bueno, yo ahí le coloqué los pentecostales, porque es el que usamos habitual o debiéramos usar dentro de nuestro contexto. ¿Ya? Por ejemplo, dijimos que la interpretación, por ejemplo, alegórica del Cantar de los Cantares es una representación del amor entre Cristo y la Iglesia, en lugar de verlo como un poema literal sobre el amor humano. O sea, nosotros si aplicamos la hermenéutica literal, o gramatical histórica, entendemos que el Cantar de los Cantares es un poema sobre el amor humano. ¿Ya? Enfoque del método. La hermenéutica literal o gramatical histórica se concentra en entender la intención original del autor bíblico, y ahí está en negrita. Intención original del autor bíblico, considerando el sentido literal del texto, es decir, lo que el autor quiso decir en su contexto cultural y histórico original, el contexto gramatical, lo que implica estudiar la sintaxis, el vocabulario y la estructura gramatical en el idioma original. Habitualmente este método, ¿ya? El gramatical histórico considera el estudio de lenguas originales, pero no se alcanza a hacer eso, hay que saber griego, hebreo, pero sí de repente uno puede usar alguna ayuda, ahora en internet hay buenas ayudas, como de repente para entender una palabra. Por ejemplo, más adelante vamos a ver una palabra. ¿Ustedes conocen ese pasaje que dice, Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo, maestro. ¿Se acuerdan o no? ¿Saben que lamentablemente en español no coloca el énfasis correcto? Porque en español, en griego hay dos palabras que están ahí. Bueno, griego tenía varias palabras para amor. Una era filios, otra era ágape, otra era eros, y habían otras más, ya, pero en este caso, nuestro Señor Jesús le está preguntando, Pedro, tú me amas, pero esa palabra tú me amas, cuando le pregunta, me dice, ¿tú me amas con amor ágape? ¿O me amas? Eso es lo que está preguntando. ¿Y sabes cómo le responde Pedro? Sí, yo te amo con amor filio. Y le vuelve a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú me amas con amor ágape? Y Pedro le dice, sí, yo te amo con amor filio. No le está respondiendo lo que nuestro Señor Jesucristo le está preguntando. Pero eso no se logra entender cuando dice, sí, sí, tú sabes que te amo. Podemos verlo, quizás analizarlo, porque ahí nos vamos a ver nosotros cuando veamos el tema del griego. A ver, déjeme un segundito, si nos demoramos unos par de segundos, incluso ya estamos casi listos. A ver, esto se llama Biblia paralela, sí, muy bien. Eh, Ahí está, eso está en Juan 21:15. Vamos, Juan 21:15. Nos demoramos un poquitito y ya estamos casi listos. Bien, Juan 21:15. Esto es lo bueno de tener la ayuda aquí enseguida. Juan 21. Ya, ya. Aquí está, mire. Vamos a compartirlo ahora ya. Vamos a quedar aquí después de esto, experto en griego, mis estimados míos. Mire, logran ver esto, ¿no? Está un poquitito, a ver si puedo acercarlo. Deje ventana, zoom, zoom, a ver. No era eso. No era eso. Ventana, zoom. Ya. Aquí está. Mire, si se logra ver, dice, eh, voy a traducirlo aquí en español. Me dice, Pedro, ¿me amas? Y él le responde, sí, Señor. Tú sabes que yo te amo con amor afectuoso que está acá abajo, con filio. Filio. Entonces le pregunta nuevamente si tú me amas con amor ágape. Y él le dice, sí, yo te amo con amor filio. Jotifilo. ¿Me están entendiendo?
dentro del contexto, cuando uno conoce el idioma original o tiene alguna idea, uno se da cuenta el énfasis real. Y por ejemplo, en el caso de Hechos 1:8, fíjense que la palabra y recibirán poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Y esa palabra testigos en el original es mártires. Y me seréis mártires. O sea, cuando uno lo traduce y uno se da cuenta que el significado cambia o el énfasis cambia. O sea, van a ser personas que van a morir por la causa de Cristo. O sea, le está diciendo a sus discípulos, y me seréis mártires, van a morir por mí. Ellos sabían lo que iban. Y es un buen comentario para el nuevo movimiento quizás que se ha levantado dentro de la reforma apostólica moderna, porque los que estaban con Cristo sabían que iban a morir, sabían que iban a entregar su vida por Cristo. Bueno, sigamos porque ya nos queda poquitito ya. Están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Me parece que sí. Ya, ya poquito ya. Principios clave del método, la interpretación literal, el significado normal de las palabras. Este método parte del supuesto de que las palabras deben entenderse en su sentido normal y habitual, a menos que el texto indique que se está usando el lenguaje figurado. Por ejemplo, las parábolas o poesía, las parábolas en un lenguaje figurado son historias que no son literales, sino que son historias que cuenta nuestro Señor Jesucristo que usó para enseñar y transmitir verdades muy profundas a través de parábolas, ¿ya? Eh, y aquí viene un término interesante, el literalismo. ¿Por qué? Porque este método es literalista, pero hay que tener cuidado porque hay excepciones. Aunque el enfoque literal se reconocen usos literarios como la metáfora, que la vamos a analizar, el simbolismo, la hipérbole y otros recursos que son retóricos, o sea, que tienen un fin de transmitir una enseñanza, pero a través de algo que no necesariamente es así, ¿ya? Sin embargo, el texto debe interpretar estos elementos en función del contexto y no de manera arbitraria. ¿Ya? El contexto gramatical, bueno, hay que ver la sintaxis, la morfología que eso es lo que estamos, por ejemplo, viendo ahora recién con lo que es el caso de Pedro, si me amas, ¿ya? ¿Me amas, Pedro? El contexto histórico, esto es crucial, o sea, creo que es una de las cosas que nosotros de repente pasamos por alto. Esto incluye el estudio, por ejemplo, de la cultura, la costumbre, la geografía, la situación política que había en ese tiempo, ¿ya? Para entender ahí también por qué se dieron ciertas situaciones. El autor y audiencia original, o sea, a quién va dirigido esto, quién lo escribió, cuál era su contexto. Por ejemplo, en el caso de Lucas, Lucas era el único autor de la Biblia que no era, o sea, del Nuevo Testamento, el único de la Biblia, el único que no era judío. Bueno, puede ser que podemos considerar a otro, pero el caso del Nuevo Testamento, el único autor que no era judío era Lucas, era de origen gentil él, ¿ya? El uso del género literario, ¿ya? También lo vamos a ver los géneros literarios de la Biblia, narrativa histórica, poesía, profecía, epístola, también lo que es la apocalíptica, ¿ya? Vamos a ver ahí también algunos pasos en la aplicación del método. Esto lo voy a dejar porque es un método que se sigue y no vamos a tratar de aplicar al final si nos da el tiempo. No sé si nos vaya a dar, ¿ya? Para aplicar algunas cosas en relación con todo lo que es el método, pero me extendí en este porque es el más utilizado, ¿ya? Ventajas de este método, ¿ya? Son dos diapositivas las anteriores donde se menciona cómo se aplica el método. Claridad y objetividad. Al centrarse en el significado literal y en el contexto original, evita las interpretaciones subjetivas o que sean impuestas por ideologías contemporáneas. Respeto por la intención del autor, ayuda a preservar la intención original del autor o inspirado y evita distorsionar el mensaje bíblico. Y por último, uso amplio en la predicación. Este método es el fundamento de la predicación expositiva que busca exponer el significado original del texto bíblico y aplicarlo a la vida de los oyentes hoy. ¿Y cuáles son las limitaciones? Porque igual no es un método 100% perfecto. Subestimación del lenguaje figurativo. Puede ser que el que esté aplicando el método no se dé cuenta que hay algunas figuras literarias que están ahí y que tienen un sentido no literal. También dependencia del conocimiento, en el conocimiento técnico. En algunos casos, por ejemplo, en los idiomas se requiere mucho conocimiento, una curva de aprendizaje muy alta, pero nosotros igual lo podemos ocupar y tratar de utilizar lo que nos sea útil. Y riesgo de historicismo, a veces se puede poner demasiado énfasis en el contexto histórico, lo que puede llevar a que se ignore la relevancia espiritual y teológica del texto para los lectores modernos. O sea, que se piense o se diga que eso era solamente para ese tiempo y para hoy ya no es aplicable. Ese también es uno de los riesgos.
preguntas. El apunte lo voy a subir pronto, así que va a estar ahí disponible. La otra semana comenzamos con las figuras retóricas. Es harta información, es harta. Eso no alcanzamos a pasarlo en una clase, pero es un apunte larguito, son como 100 hojas. Así que ahí se lo voy a dejar porque no lo explico la mayoría de las figuras, pero no las estudiamos todas, sino la más, considero yo la más importante. Pero van a quedar igual ahí con sus ejemplos, con todo. ¿Alguna pregunta, mi estimado? Estuvo intensa la clase, ¿eh? Tengo que reconocer que estuvo así como rápida. Pero cualquier duda ahí igual pueden hacerla. No ofrezco responder al tiro a las preguntas en el WhatsApp, pero la respondo, ¿ya? Y lo otro, que ya la otra semana les voy a pasar una tarea, ¿ya? Para que vayan ahí, vayamos avanzando con algunas cositas. Y voy a resumir la clase, esta clase que sea de bendición para su comunidad. Traten con amor a sus hermanos, no vayan corrigiéndole todo así, quizá de forma tan dura, porque todos vamos aprendiendo y creo que si Dios nos da más, tenemos una tremenda responsabilidad y más cuentas vamos a rendir. El estudio es algo que uno debe tomarlo con seriedad y también con respeto, puesto que es un don que Dios también entrega para edificar a la iglesia, no para paliarla. Bueno, mi estimado, mi estimada, no sé, hermano Patricio, si